diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Diastele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y como cada mes tenemos un tema muy importante de la Ciudad de México, el termómetro Ciudad de México, con Agustín Guerrero, que ya lo tenemos en la pantalla. Y como siempre, saludo antes que nada a mi compañero y buen amigo Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte. Pues aquí de nueva cuenta en Si Yo Fuera Servidor Público. Como tú bien mencionas, ya tenemos aquí a nuestro invitado habitual de todos los meses, Agustín Guerrero, que sin duda nos trae nuevos datos, nueva información que nos va a servir para como que hacer un análisis de cómo ha estado este mes en el ámbito político, electoral, de salud, etcétera, etcétera. Sí, hay muchísima información. Agustín, qué gusto saludarte. Pues el gusto es mío, Miguel, Ricardo, muy buenas noches al auditorio. Pues ya estamos como cada mes en el mejor ánimo para comentar la agenda de la Ciudad de México. Ha sido muy movidos estos últimos 30 días, ha habido un cambio significativo en muchos temas. Inicialmente la pandemia, al parecer, ya empieza a mostrar ahora sí algunos indicadores consistentes de que hay una disminución significativa, o sea, ya no es aquellos primeros datos que teníamos hacia mediados de julio. Ahora sí, por lo menos podemos observar que prácticamente todos los indicadores tienen una baja significativa. Me refiero, por ejemplo, a la hospitalización. El mes pasado estábamos con un promedio de 55% de las camas ocupadas, que nos llevó a tener semáforo rojo y un semáforo naranja muy encendido. Ahora el promedio que se tiene esta última semana es del 45%, es decir, 10 puntos menos, lo cual es un muy buen dato. Algo es algo. De los contagios activos, de lo que se va verificando día con día, el promedio hace un mes eran 6,800 personas con contagio activo. Ahora tenemos alrededor de 5,500, 5,400 como promedio. El día de ayer, el miércoles, tuvimos 3,800 contagios activos, lo cual pues es casi la mitad de lo que había hace un mes. Y también en el caso de los fallecimientos, la Ciudad de México está pagando una cuota muy alta en vidas, en víctimas, casi un promedio que teníamos de 100 personas, 100 fallecimientos diarios. Hace un mes ahora andamos a la mitad, entre 45 y 50, lo cual pues siempre es un buen dato. Lamentablemente vamos a llegar a más de 10,000 fallecimientos en la Ciudad de México. Estamos en 9,800, poco más, poco menos. Entonces, pues es una cuota muy alta, pero afortunadamente ya tenemos indicadores que nos van diciendo que la estrategia que se ha planteado, que es básicamente detectar a tiempo los contagios a través de ubicar de manera muy precisa cuáles son las colonias de mayor contagio, aislar a las personas que muestran síntomas de COVID, a los que se les comprueba con las pruebas que se hacen, y aislarlos y aislar a sus familiares, a la gente que haya tenido contacto con ellos, de tal manera que se puedan romper las cadenas de contagio. Y eso ha permitido, como principal medida de esa estrategia, contener el incremento de contagios y empezar una disminución. Lo otro es que me parece que sí hay una mayor conciencia social. Hay un mayor compromiso de la gente por utilizar el cubrebocas. Ya se volvió un instrumento generalizado, ya ahora la inmensa mayoría de la gente las vemos en el espacio público, en las calles,
en las plazas comerciales, en las plazas públicas, utilizando cubrebocas, caretas en muchos casos, y eso también reduce la velocidad del contagio, nos dicen los especialistas, y se ha podido contener ahorita. Y el tercer elemento que también nos deja este mes es que por primera vez se nos ha planteado ya una luz al final del túnel con las vacunas. Rusia ya anunció que tiene su vacuna, que está empezando a vacunar a los soldados, que es con lo que a sus soldados. Pero en el caso de nosotros, el canciller Marcelo Ebrard y el presidente de la República, el secretario de Salud, han anunciado que en el primer trimestre del próximo año, con toda seguridad, se contará con el número suficiente de vacunas, que será universal, que será gratuita para que todo mundo pues se pueda vacunar y tener una condición distinta, diferente para el próximo año. Entonces, ya el que tengamos esa posibilidad de contar con una vacuna, pues nos cambia el estado de ánimo, que es muy importante. Va bajando también en las encuestas que hemos conocido el sentimiento de miedo. Hace todavía un mes, sí, claro, el 80% de la gente decía que tenía miedo al COVID y que tenía miedo a morir por esta enfermedad. Ahora esos números han bajado al 65, 70% de personas con miedo, pero tiene que ver, yo creo, con toda esta situación. Poco a poco se empieza a recuperar también la dinámica social. Hay una mayor cantidad de negocios ya operando, trabajando, la mayoría de ellos cumpliendo el protocolo de una tercera parte de sus trabajadores o una tercera parte del espacio para atender a los clientes en los diversos negocios, los negocios comerciales, los negocios de restaurantes, de comidas, de las plazas, en fin, ahí va, poco a poquito, hay mayor conciencia. Durante algún tiempo se nos informó, por ejemplo, que un lugar de alto riesgo de contagio eran los bancos. La gente acudió a hacer filas y no se respetaba la sana distancia ni ningún protocolo. Y ahora vemos que, bueno, las filas se mantienen, pero ya hay distancia, ya hay cubrebocas, hay mayor respeto. Si traes temperatura alta ya no entras, ¿no? Casi todos los negocios tienen hoy un medidor de temperatura, sí, a la entrada. Entonces ya eso acota mucho la reproducción de los contagios, porque si traes síntomas a tu casa, bueno, no entras, simplemente no entras, ¿no? Entonces creo que se han tomado medidas adecuadas, que poco a poco nos costó trabajo tomar conciencia, pero afortunadamente yo creo que este lapso de este último mes, la segunda quincena de julio, lo que llevamos de agosto, ha sido positiva en términos del manejo de la pandemia. Bien, Ricardo. Pues qué bueno que mencionas eso, porque son cifras alentadoras para la Ciudad de México, para sus habitantes. Digo, se ha dificultado un poco por el tema que incluso platicábamos con el anterior invitado que tuvimos aquí en este espacio, de que hacía falta una cultura cívica para decirle a los ciudadanos, es por tu bien, es por nuestra salud que tienes que portar el cubrebocas, porque los contagios están a la orden del día y si no te cuidas tú, no nos cuidas a todos nosotros. Y poco a poco ha sido como que una labor de convencimiento. Digo, todavía falta muchísima gente. Hay gente que no está convencida, que no quiere usar el cubrebocas. Hay gente que todavía piensa que no existe el virus del coronavirus, pero esto es un esfuerzo ciudadano y no es atribuible, creo yo, a las autoridades exclusivamente, sino que es una labor de todos como ciudadanos en compañía o así que en corresponsabilidad con las autoridades, ¿no crees, Agustín? No, totalmente de acuerdo, Ricardo. Mucho de esto es la conciencia que la gente ha tomado por los efectos del coronavirus. Efectivamente, todavía hay gente que es incrédula, pero ya son una minoría, o sea, ya son una minoría y ha sido un esfuerzo importante de comunicación. Prácticamente todos los gobernadores, pero en este caso la jefa de gobierno, todos los días hace su conferencia, nos explica los datos, las medidas que se están tomando, y hace énfasis en que el objetivo de pasar de naranja a amarillo, en este caso, está en la gente.
Y si la gente no se disciplina, pues vamos a regresar al rojo. O sea, ¿no? Y no hay que confiarse en que el naranja Así no de es verde. fácil. El naranja es naranja, el naranja permite algunas actividades. Se ha anunciado, por ejemplo, que ya lo que conocemos como los bares, las cantinas, podrán abrir, no para la venta de alcohol, sino para venta de restaurante, de comida, pero ya son mensajes de que vamos en un proceso correcto, que vamos en un camino correcto. Ahora, vamos a ver la próxima semana el regreso a clases. Ese es un muy buen tema, ¿eh? El regreso a clases, 24 de agosto, el próximo lunes, estarán regresando en el caso de la Ciudad de México 2.800.000 alumnos desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesional, 2.800.000. Ahí vamos a observar varias cuestiones. De los 2.800.000 estudiantes que hay en la Ciudad de México, 650.000 están en escuela privada, colegios privados. Uh-huh. Y 2.150.000, más o menos, en escuelas públicas. ¿Qué se espera? Que una buena parte de estos escolares de escuelas privadas pasen al sistema público, como efecto de la crisis económica que ha venido de la mano del COVID. O sea, mucha gente perdió sus ingresos o vio reducidos sus ingresos. Algunos perdieron el empleo. O sea, sí, por supuesto. No podemos obviar eso y meterlo abajo de la alfombra. O sea, hay que reconocer que hay un efecto económico negativo en la ciudad, fuerte, y que mucha gente que tenía familias, que tenían a sus hijos en escuela privada, pues no están en este momento en condiciones de poderlos mantener ahí. ¿Cuántos? Pues lo sabremos este fin de semana. Ya tendremos un corte de cuántos escolares fueron afectados y que tendrán que incorporarse al sistema oficial, a las escuelas oficiales para pues no perder el año, tener el acceso a la educación, pero seguramente va a haber ahí un porcentaje significativo de escolares que no pudieron pagar la cuota, ya es un poco fuerte luego la escuela privada, tiene muchas ventajas, pero la principal desventaja es que en México es muy caro. Sí. Estar en escuela privada es caro. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en eso. Y lo otro es que haya disciplina por parte de los estudiantes. No se trata de ir a la escuela acostado, en pijama, relajado, sino hay que, como si fuera las clases normales. Como si fuera presencial, sí. Como si fuera presencial, levantarse a las 7 de la mañana, bañaditos con uniforme. Con uniforme, desayunaditos, y a las 8 de la mañana frente a la televisión empezar a tomar clases. O sea, eso es muy importante, y eso está en manos de las familias. Sí. Eso, digo, lo vamos a tener que remarcar otros personajes, la misma autoridad, estar machacando que como si fuera presencial hacerlo, pero está en los padres, está en la familia, el que el niño se levante a las 7, en fin, haga toda la rutina para estar a las 8 de la mañana uniformado en sus clases. Muy bien, aguántanos un momentito. No, nos vamos a ir a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. La Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con el auspicio de la organización sueca Union to Union, les invita al coloquio Periodismo Digital en el escenario de la pandemia, jóvenes sindicalistas, derechos laborales y género en la comunicación, que se efectuará en 9 sesiones de forma virtual, del 18 de agosto al 22 de septiembre de 2020, los días martes y jueves, de 11 a 13 horas, a través de la plataforma Zoom. Todas nuestras mesas son gratuitas y requieren registro previo en... Para mayor información, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Hasta LTV. Estamos platicando con Agustín Guerrero acerca del termómetro Ciudad de México, lo más importante que ha ocurrido en el último mes en materia de salud, en materia de política, en materia de todo lo que ocurre, porque vaya que si aquí es un torbellino la Ciudad de México, ocurre de todo, es como dicen la caja de Pandora, ¿no? Que resuena en toda la República Mexicana. Estaba platicando antes de irnos a la pausa, Agustín,
acerca de que este próximo lunes ya se reinician las clases de manera virtual y bueno, dejó muy claro el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que hasta que estemos en semáforo verde, los niños van a regresar a las aulas. Eso está perfectamente claro. Ahora, lo que también menciona Agustín, va a ser son varias cosas que analizar. Una, de que ver cuál es el porcentaje o el número de alumnos que dejaron las instituciones privadas porque desgraciadamente sus papás pues ya no les alcanza porque los corrieron del trabajo por diversas razones ocasionadas por el COVID-19 y vamos a ver cuál es el porcentaje o el número de alumnos que se va a instituciones públicas y también qué tanto han aprendido los alumnos de de la última parte del ciclo escolar pasado, qué tanto aprendieron de la educación virtual y ahora lo van a tener que aplicar. Así que son muchos retos por ver, obviamente mucha expectativa porque cuándo va a ser el semáforo verde para que puedan regresar de manera presencial. Me parece, yo como papá también, y es natural, me parece que hay un miedo natural de que los niños, los estudiantes regresen, porque decimos, híjole, cuando sea verde, ¿y qué tal si se contagia? Os digo, creo que es algo normal que a muchos papás nos pasa, y en fin, me parece que hay muchas cosas que comentar, Agustín. No, totalmente de acuerdo. O sea, mientras no tengamos la certeza plena de que nuestros hijos no se van a contagiar, pues nadie los va a mandar a la escuela, nadie. Sí, ¿no? claro. Entonces, por eso va de la mano todo el esfuerzo, todo el compromiso social para poder recuperar la dinámica que teníamos, sabiendo que el COVID sigue ahí. Pues depende del esfuerzo de todos, del compromiso de todos. Entonces, se hizo en este mes también una convocatoria a través de las redes sociales para el uso obligatorio de cubrebocas durante 15 días, el reto, el Challenger cubrebocas. Y pues sí, efectivamente hubo mucha gente en todo el país que lo asumió, que lo difundió, que subió sus fotografías, que subió sus videos compartiendo esta iniciativa. Y creo que son de estos esfuerzos que necesitamos, porque la importancia que ahora han tomado las redes sociales, hay que reconocerlo, es un hecho que no va a regresar al pasado. O sea, hoy las redes sociales es la principal fuente de comunicación que tenemos, ya no solo de información, que ya desde hace un buen rato ya lo era, ¿no? Sino también de comunicación social. De ida y vuelta, ¿no? De interacción, de ida y vuelta, además. De interacción, de ida y vuelta. Entonces, en esta parte, el poder contar con campañas desde la sociedad, la autoridad tiene la obligación, ¿no? Pero la sociedad nos ayuda muchísimo en, además de criticar y cuestionar, que eso es legítimo, presente también iniciativas positivas para la contención, para el acotamiento de la pandemia y de denuncia, que también se hace. Son frecuentes los videos donde se dice en tal lugar, vean, nadie respeta la sana distancia, no se respeta esto. Están y de esto fiesta, también ¿no? ayuda, sí, claro, también ayuda a corregir, porque a nadie le gusta ser ventaneado, porque eso es otra cualidad que hoy tienen las redes sociales, que de pronto sales en cadena nacional sin que te avisen, sin que te consulten por tal o cual cosa, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que el esfuerzo que se ha hecho por parte de la sociedad ha sido muy importante, y el que se tengan ahora estos resultados es producto de eso, que hay una mayor conciencia y que ha habido un mayor compromiso. Lo mismo en la reactivación económica. O sea, ¿cuántos no quisieran ya abrir su negocio al 100%? Todos, ¿no? Pero si se hace así, vamos a regresar al semáforo rojo. No hay vuelta de hoja. Si se hace indiscriminadamente, sin controles, en 2 semanas estás otra vez con una situación crítica. Entonces hay que hacer una reapertura responsable. En estos días el doctor López-Gatell comentaba, ponía como ejemplo la reapertura en Puebla, un ejercicio muy
preciso, muy documentado, muy trabajado con las cámaras, con las organizaciones empresariales, sindicales, para hacer una reapertura gradual, que se pueda medir, que se puedan tener resultados día a día de cómo va el avance, sin tener que recurrir a medidas coercitivas o de represión o de multas, ¿no? Sino por pura conciencia social. Al final del día, si se tiene una reapertura responsable de la economía, vamos a ganar todos, ¿no? Es un ganar-ganar. Si se deja así, ahí se va, al viva México, la cosa se va a descomponer. Entonces yo que vamos bien, ya se abrieron los cines, hay que seleccionar mejores películas porque sí están medio chafitas, pero bueno. Pero es lo que hay, digamos. Pero bueno, ya están los ciertos, al 30%, los teatros, en fin, poco a poco hay que ir recuperando los espacios públicos, los espacios de convivencia con respeto. Entiendo que mientras no tengamos vacuna, la única vacuna que sí tenemos es el cubrebocas, es lavarse las manos, es la careta y es la sana distancia. Que si respetamos esas 4 medidas, las posibilidades de contagio es mínima. Sí hay, siempre hay, pero es menor, es muy baja, ¿no? Entonces, yo creo que ese ánimo ya está en la sociedad capitalina y espero yo que hacia el próximo mes, en septiembre, aunque ya se anunció por parte del presidente que no habrá un grito como estábamos acostumbrados, habría una ceremonia muy controlada, básicamente, ¿no? 500 personas. Simbólica. Sí. 500 personas han mencionado, pero ya vamos en una ruta, ahora sí que de sana normalidad, de otra normalidad, ¿no? Bien, Ricardo. Oye, Agustín, ¿cómo prevés tú este tema ya que tocaste el tema educativo, que estamos hablando de millones de niños y jóvenes que ya regresan el próximo 24 de agosto, ¿cómo prevés esta nueva normalidad de que, afortunadamente las televisoras se están sumando a este proyecto? Ya por ahí vi que anunciaron ahí los horarios y las materias y cómo van a funcionar diversos canales que se están sumando a esta pues, campaña, ¿no? de ayudar o de contribuir al tema educativo. ¿Crees que esto, bueno, que sin duda ya forma parte de la nueva realidad, esto de alguna forma contribuya o faltará que al final del ciclo tengamos que evaluar, pero tú cómo ves, si realmente contribuirá a que haya un buen sistema educativo, de que los niños realmente aprendan, aprovechen al 100% estos nuevos espacios, estas nuevas formas de enseñanza a través de las clases online, a través de la televisión, etcétera, etcétera, que sin duda, es la realidad que nos ha obligado o que nos ha orillado a tener que utilizar estas nuevas tecnologías en vista de la llegada de este invitado incómodo que ha sido el COVID-19 y que nos ha afectado literalmente en todo 2020. Pues mira, yo creo que hay que ser optimistas. O sea, yo también considero que no hay nada que sustituya las clases en vivo, el maestro allí enfrente, los compañeros a tu lado, la vivencia que te da la escuela, el espacio de la escuela te forma, más allá del conocimiento incluso que te dan los libros, que te da el proceso de enseñanza-aprendizaje, el contexto de estar en una escuela, de convivir, de hacer amigos, de hacer enemigos, de aprender lo positivo, lo negativo, en una etapa, en el caso de los niños, de los adolescentes de secundaria, en una etapa fundamental de tu formación, porque ahí se aprenden cosas que te van a marcar para el resto de la vida. Ya después en la preparatoria, a nivel profesional es distinto, la convivencia es distinta, los valores se forman acá, el sentido de la amistad, de la lealtad, del compañerismo, de la solidaridad, está en esos primeros años de formación. Y esos te los da la escuela. No hay materia para eso, no hay materia de eso, pero te lo da, o sea, el sentido de identidad, de pertenencia a una generación, te va a acompañar toda tu vida, después te va a acompañar.
si uno tiene después la cualidad de cultivar la amistad, te va a acompañar toda la vida. Entonces, eso no te lo da estas clases, esto es solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso hay que tratar de, por lo menos uno de los elementos, que tampoco hay materia de eso, que es la disciplina, pues lo puedas tener por parte de los padres a que obliguen a los chavos a que se bañen, desayunen, o sea, no que estén en ayunas a las 11 de la mañana, Exacto. viendo las clases y cambiándole de canal para, ¿no? En short, pues no. Entonces, pero hay que ser optimistas. Yo espero que efectivamente este ejercicio tenga buenos resultados, ayude al conocimiento que necesitan nuestros escolares y a que en lo más pronto que podamos recuperar el espacio presencial. Es estratégico. O sea, las clases uno aprende con los compañeros al lado o desaprende ahí con los compañeros al lado. Entonces, ojalá pronto podamos estar en semáforo verde, pero ahorita me parece positivo, ha sido un buen mensaje de las televisoras el sumarse a este esfuerzo, el saber que van a ser profesores, que se han capacitado, los que van a estar al frente, los que van a estar llevando las instrucciones. Efectivamente tenemos dudas, las tareas, ¿cómo van a ser las tareas? ¿Cómo se van a revisar las tareas? ¿No? Los exámenes. Sí, pero el examen es un día del mes o cada 2 meses, no sé, un día. Pero el revisado de las tareas es cotidiano, es diario. Te dejo esto y al otro día el profesor va ahí en tu mesabanco, te revisa, te corrige, en fin. En esta vía virtual habrá que ver. Yo no sé cómo haya sido la capacitación ahí, espero que permita un mecanismo que el profesor, los que van a estar al frente de este proceso de enseñanza-aprendizaje, tengan mecanismos certeros para conocer que efectivamente lo que se está enseñando y dejando de tarea, pues la gente lo haga, los niños lo hagan, ¿no? O sea, sí, que eso es importante. Ricardo, vamos a la siguiente pausa y estamos aquí nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Te quiero cantar esa rolita dedicada para los héroes de blanco que dice: se necesita valor para trabajar en un hospital. Hay que tener el corazón bien puesto. Y hay que arriesgar hasta la vida para poder cuidar la salud de los enfermos. Y hay que luchar y nunca darse por vencidos. Hay que luchar contra la pandemia y la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas, nunca nos van a dejar morir. Sí, los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas y también son víctimas del COVID. Ellos son nuestros héroes de blanco. Continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Agustín Guerrero, que mes con mes nos hace un diagnóstico de cómo está la situación en la Ciudad de México. Y estamos hablando precisamente del regreso a clases. Y ahorita que estabas comentando, Agustín, el tema de que pues no hay como el salón de clases para todas las vivencias que uno tiene como alumno, con el otro compañero, con la noviecita, con todo ese relajo que se vive en un salón propio de un salón, el bullying incluso, ¿no? El maestro, todo ese relajo, ¿no? Fíjate que me vino a la mente el comentario porque en el Senado de la República, ya todavía hace algunos años, ya se manejaba el tema del teletrabajo, que ahorita está muy en boga, pero antes lo estaban manejando como una opción para aquellas personas que vivían muy lejos, que tenían que hacer recorridos de 2 horas diarias a su trabajo. Y una de las consecuencias que ya habían hecho algunos estudiosos del teletrabajo era precisamente ese sentido de la pertenencia, de que mucha gente que trabajaba desde su casa
No tenía ese vínculo, no se sentía que perteneciera a esa empresa, por ejemplo, y en las fiestas de No, perdón, lo único que iba a decir es de que desgraciadamente hay muchísimos casos así. Mucha gente que, por ejemplo, vive en Ecatepec o en esa y trabaja en la zona de Santa Fe o Interlomas y así muchos, ¿no? Y imagínate, más de 2 horas de camino nada más, ¿no? Con eso. Pero a lo que voy es, cuando hacían la fiesta de Navidad, la gente no iba a las fiestas porque decían, yo qué voy a ir a las fiestas si no conozco a nadie. Que quizá puede pasar algo similar con este tema, que ojalá y no sea la constante, o que no sea la nueva realidad de que las clases van a ser ya forzosamente de aquí para el real, a través de de clases online o a través de la televisión, porque esto va a cambiar definitivamente la realidad de nuestro país, de nuestros hijos, de los alumnos, de la niñez mexicana. ¿Cómo ves? No, totalmente de acuerdo. O sea, incluso lo mencionas bien, ya en la parte económica, en el mundo de la economía, también la pandemia nos ha enseñado que muchas de las actividades presenciales que se hacían en los trabajos se pueden hacer ahora desde la casa, ¿no? Claro. Y que se tiene mayor eficiencia, mayor rentabilidad. Pues habrá que ver cuáles de estas actividades que se han estado realizando en este medio año, que ya lleva la pandemia, pues se van a quedar permanentes también. O sea, no habría que sorprenderse que una empresa que realiza determinadas actividades, un segmento de ellas importante, ya no tengas que ir a la oficina, sino hacerla desde tu casa y simplemente estar conectados en línea, ¿no? Y esto va a cambiar también el mundo laboral. Me parece que no tendría sentido si en una etapa de emergencia como esta no se paró toda la actividad económica, sino hay un segmento que se puede hacer a través de las redes a distancia, pues que se mantenga. O sea, eso habrá que verlo, habrá que la gente experta en organización laboral, en organización del trabajo, en rentabilidad, va a recuperar. En productividad también laboral. En productividad, claro, en productividad. O sea, lo que dices tú, ese empleado que tarda 2 horas de ida y 2 horas de regreso, ¿para qué lo pones 4 horas en el camión? ¿No? Pues mejor que se quede en su casa y va a hacer lo mismo. Le va a rendir a él mejor el dinero y también la empresa va a tener mayor producto, más rentabilidad. En fin, eso aparte va a cambiar también. Yo creo que ahí hay cosas que ya llegaron para quedarse y que hay que hacer el recuento a finales de año a ver cuál fue el cambio sustancial en la organización del trabajo. Oye, sí, también en el mundo de la política, me imagino que también habrá una nueva normalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a tener, bueno, si no cambian las cosas, obviamente, pero bueno, la lógica nos dice que el próximo año será un año electoral, un año importante, movidito, con mucha grilla. Ya de por sí la tenemos, ya lo platicábamos antes ya empezó antes de iniciar esta entrevista. Pero ¿cómo te imaginas ese escenario en el cual los partidos ya empiecen pues a hacer sus actividades, a ganarse a la gente, a presentar sus propuestas? Porque nos queda muy claro cuál es el sistema de partidos en México, las formas que tienen los diferentes partidos para acercarse a la gente, convencerlos de sus diferentes plataformas. Pero mi pregunta es, ¿cómo será ahora, de aquí en adelante, para acercarse a la gente, para no contagiarse, pues los cómodos? O sea, ¿cómo te imaginas eso, Agustín? Mira, bueno, primero quisiera yo comentar que en estos 30 días tuvimos el cambio más importante en el marco político de la ciudad a la renuncia, la salida de la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, que se incorpora al gobierno federal, y la llegada de José Alfonso Suárez del Real a esa responsabilidad de la Secretaría de Gobierno. Ya estaba en la Secretaría de Cultura, es una persona de mucha confianza de Claudia Sheinbaum, de la jefa de gobierno. ¿Ya está mejor de COVID? Ya va mejor. Okay. Fue una muy mala noticia que a los 7 días que llevaba de secretario, hombre, se enferma, luego llegando a aislarse, y bueno, ya va de salida al parecer. Eso también obligó a que la propia jefa de gobierno se tuviera que replegar, ¿verdad? También. 7 días, o sea, prácticamente estuvimos 7 días
sin jefa de gobierno y sin secretario de gobierno en presencia, por motivo del COVID. Con un gobierno virtual, por así decirlo. Con un gobierno virtual, así es. Que es la única entidad que ha tenido esto, ¿eh? O sea, a otros gobernadores han tenido COVID, en fin, pero que el 1 y el 2 del mando político estén en esa situación no ha sido común, ¿no? Pero entonces, están ellos, como bien dice Miguel, estamos ya por arrancar el año electoral en septiembre arrancamos el año electoral, y sí, efectivamente, hay muchos retos. Los partidos aquí en la Ciudad de México han hecho sus ajustes. Lo primero es contar con un dirigente que sea dirigente, o sea, que efectivamente parezca, tenga mando, tenga carisma, tenga iniciativa, porque todo proyecto político, todo partido político, todo colectivo necesita un líder, ¿no? El líder es muy importante. Entonces tú puedes tener un partido, tener mucha gente, pero si el líder es gris, desconocido, no motiva, no convoca, pues vas a perder. Hay consecuencias. Entonces, una cosa que a mí me llama la atención ahorita es que pues, los 4 principales partidos de la Ciudad de México, digamos que tienen alguna responsabilidad de gobierno o representación en el Congreso de la ciudad, me refiero obviamente a Morena, al PAN, al PRI, al PRD. Si tú le preguntas ahorita a cualquier ciudadano, es una encuesta, ¿quiénes son el presidente de cada partido? Les puedo asegurar que el 95% de la gente va a decir, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Exacto. No los ubicas. Conocemos un poco el círculo rojo, eso que la clase política, los que nos dedicamos a esto, pues más o menos tienes una idea de quién está al frente de cada partido, pero la gente en general, ¿no? Pues, oye, a ver cómo se llama, el PRD acaba de cambiar, de nombrar a Nora Arias, presidenta de su partido, ¿no? Hace 3 días, 4 días, pues está bien, Nora Arias. En el caso del PAN, lo nombraron ya hace un rato, Ataide. Ataide, sí. Ataide, que pues es famoso por el circo, pero en realidad, sí. ¿no? Por eso se acuerda uno. Por eso se acuerda uno, por el circo, pero en realidad así que, ¿qué ha hecho en este año? ¿No? Sus posturas frente a la pandemia, en fin, a esta agenda limitada. Ahora sí que es literal pan y circo. En el caso, ¿no? Sí, por Ataide. En el caso, Andrés Ataide se llama. En el caso del PRI es Israel Betanzos, que ha sido diputado local, que ha sido líder del PRI en el sector juvenil, cuando era joven, ¿no? Israel Betanzos es, digamos, el líder del PRI para luego en este etapa del PRI. Y en el caso de Morena también se acaba de nombrar un nuevo delegado con funciones de presidente, el compañero Héctor García Nieto, ¿no? Que para efectos de la gente común y corriente de a pie, pues tampoco es un nombre que les diga mucho. Sí, no. Fue director de la central de abastos ahora con Claudia, y antes de eso, pues había sido servidor público ahí en algunos cargos, algunas responsabilidades, pero no es un nombre Entonces, el primer reto de los partidos políticos es colocar a su dirigente en el imaginario. Esto es muy cierto. Que la gente los ubique, ¿no? Que diga, mira, el dirigente del PAN piensa esto, dice esto, propone esto, cuestiona esto, en fin, ¿no? Claro. Y eso lleva su tiempecito, no es así de la noche a la mañana. Yo creo que en el caso del compañero de nosotros, de Héctor, pues necesita hacer una presencia fuerte en redes, hacer un recorrido a las alcaldías, darse a conocer con todos los compañeros. Como dicen, placearse, ¿no? Placearse, ¿no? Y cada quien tiene su rol, hay que entenderlo. La oposición tiene una agenda, tiene un rol, claro, ¿no? Y quien está cerca del partido, bueno, el partido que gobierna, es un discurso distinto, una narrativa distinta. Una agenda, hay que tener la piel dura porque la crítica pues a veces rebasa los límites de la respetabilidad, digamos, y entonces hay que tener el cuero duro porque las críticas son fuertes. El PAN se desbordan las pasiones. Sí, el PAN tiene cuadros muy hechos, muy bien formados, entonces con buen discurso,
buenas iniciativas. Entonces hay que tener la capacidad de entenderlos y de contrapuntear, de debate. Entonces, esta etapa yo veo de septiembre a diciembre, que va a ser muy importante que los dirigentes se den a conocer. Ya el otro año estaremos con candidatos, en fin, otra agenda, pero ahorita me parece que lo importante es eso, y es a través de las redes. Ahorita es imposible hacer reuniones, asambleas, ¿no? Claro. Entonces, pues sí generar una dinámica de presencia a través de las redes, de los chats. O sea, se va a requerir de equipos que tengan un mejor manejo de redes sociales, ¿no? Con un elemento que ya no se va a poder hacer en este tiempo, y que va a requerir también de una reflexión y de un debate. Se deben reglamentar las redes sociales. Tienes que ponerle un cierto límite a lo que se dice, a lo que se sube, a lo que se opina, o no, a lo que se paga, pregunta. Porque, mira, el problema, ahora sabemos, en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, entran carretadas de dinero, carretadas. Sí, digo, los principales beneficiarios pues, son los dueños de estas empresas, ¿no? De Twitter y Facebook. Claro, no, ellos felices. Sí. Ellos felices con los bots. Cada bot es $1, ¿no? Entonces, si tú, Miguel, quieres ser candidato y necesitas 200 aplaudidores de bots, sí, ¿no? Pues se contratan, se ven, y a $1, ¿cómo no? Y el dueño de Twitter adelante. ¿Para qué? Que quieras. Sí, así es. Y entonces, ese tema es un tema que habrá que reflexionarlo, discutirlo. Yo creo que ya para este proceso no nos va a dar, o sea, nos vamos a ir como están las redes sociales, pero sí hay que tener claro que no todo lo que está ahí es de veras, ¿no? No todo lo que está ahí son opiniones personales, en fin, que se vale, la discrepancia se vale, eso no me parece que haya que tenerle... ese no es el tema, ¿no? Más bien sería lo que tú dices, ¿no? O sea, los bots, los comprados, vamos, o sea, el dinero que se invierte para los que no tienen ni nombre ni apellido, pero juegan. Así es. Entonces, y que se va a tener que tener pues, equipos que te ayuden a detectar, decir, bueno, a ver, atrás de fulano de tal, hay una cuenta de 3,000 bots, o de 100 bots, ¿no? Y, para ubicar la dimensión y el tamaño de su discurso. O sea, hay indicadores acá o reglas del que hacer en las redes, ¿no? Dices, bueno, si una opinión tiene tantos likes, pues sale, ya pegó. Si no llega a ese número de likes, pues ya, hay que echarse otra, no pegó. Entonces, hay indicadores ahí que pueden ser motivo de inflarlos de manera artificial, ¿no? De meter estos instrumentos de bots de tal manera que distorsionan una opinión, que pueden distorsionar un tema, en fin. Bueno, pero así está esta. Entonces yo creo que los equipos ahora políticos de los partidos pues van a tener que contar con gente que tenga una experiencia y un manejo en estas redes, en tanto tengamos un escenario distinto. O sea, yo creo que esto, el escenario político va a ir de la mano de la educación. Claro. O sea, cuando llegues a la educación en semáforo verde, también acá vas a poder hacer campañas ya en la calle, en fin, ¿no? La casa por casa, el contacto directo con la gente solamente en semáforo verde. O sea, no veo condiciones para otro tipo. Entonces, igualito que en la escuela, si el niño aprende bien, le agarra bien el modo a la educación virtual, va a aprovechar sus horas clase que tenga en la televisión. Igual el político, si le entiende bien al uso, al manejo de las redes sociales, va a tener aprobación en esta etapa. Si no entiende eso, pero lo más importante me parece es que los conozcan. Te digo, hacemos una encuesta ahorita, el 95% de la gente dice que no los conoce. Si la hacemos dentro de un mes, en septiembre, otra en octubre, otra en noviembre y en diciembre, un dirigente de partido tiene que ser conocido por lo menos por la mitad de la población. Si no, no le sirve al partido. A ver, aguántame porque ya nos tenemos que ir a la siguiente pausa, Ricardo.
No se vayan, por favor, regresamos. Esto es Si yo fuera servidor público y estamos con Agustín Guerrero. Regresamos. La Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con el auspicio de la organización sueca Union to Union, les invita al coloquio Periodismo Digital en el escenario de la pandemia, jóvenes sindicalistas, derechos laborales y género en la comunicación, que se efectuará en 9 sesiones de forma virtual, del 18 de agosto al 22 de septiembre de 2020, los días martes y jueves, de 11 a 13 horas a través de la plataforma Zoom. Todas nuestras mesas son gratuitas y requieren registro previo en... Para mayor información, Bueno, amigos, regresamos aquí Si yo fuera servidor público. Ya estamos en la recta final. Continuamos platicando con Agustín Guerrero, que sin duda yo quisiera preguntarte, Agustín, pues ya en estos últimos minutos que nos quedan del programa, que nos digas cómo prevés el próximo mes que vamos a tener la oportunidad, si Dios quiere, de platicar contigo. ¿Cómo prevés tú el tema de la pandemia del coronavirus? ¿Continuaremos en la tendencia a la baja? ¿Habrá menos contagios? ¿Habrá menos muertos? Porque ya, según cifras oficiales, ya estamos a punto de llegar a los 60,000 muertos a nivel nacional, ¿verdad? Pero a ver, ¿tú cómo prevés tú ya ahorita esa tendencia de aquí al mes de septiembre que nos volvamos a reunir? Mira, yo espero que se mantenga el paso, que se mantenga estos indicadores a la baja. Habría que hacer un reforzamiento en estos días por parte de todas las autoridades federales, estatales, para una sola voz, una sola campaña nacional para reforzar las medidas de sana distancia, del cubrebocas. Ha habido resistencias ya por parte del subsecretario de Hugo Gatell de poner énfasis en el cubrebocas. O sea, hicimos una campaña con mucho énfasis de quédate en casa, ¿no? Así, era como una firma, una rúbrica, quédate en casa. Y no es lo mismo con el cubrebocas, no ha sido lo mismo. Entonces necesitamos una campaña. Hubo esta reunión positiva de la CONAGO, de los gobernadores con el presidente de la República el día de ayer, una reunión muy positiva. Se despejaron los nubarrones que había en estos últimos días, de que iba a haber un choque entre un sector de gobernadores y el presidente de la República, en fin, de temas complejos. Salió bien un paquete de acuerdos, y uno de ellos es o sea, que va a haber una mayor coordinación para las medidas de contención al COVID. Entonces esperamos que en un mes que nos volvamos a ver, podamos tener muy buenos resultados. Yo creo que estamos en esa tendencia. Se despejó esto, o sea, uno de los temas que estaban en la gobernadores de la Alianza Republicana, que así se hacen llamar, era la renuncia del subsecretario. Eso se sacó de la mesa y más bien hay un acuerdo de que vamos para adelante a caminar juntos. Hay el compromiso por parte del presidente de la República que en cuanto se tenga la vacuna se va a distribuir parejo a todos los estados, que no va a haber preferencias para nadie, que como lleguen se distribuyen parejito. Y que va a ser gratuita además. Es gratuita, que es universal. Entonces hay un buen ánimo, creo que no habíamos visto en 6 meses. Esta reunión de la CONAGO no es un dato menor, o sea, me parece que es el ánimo que sale ahí. Hay buena voluntad de ambas partes, ¿no? Hay buena voluntad, sí, y hay buenos acuerdos también, acuerdos porque no solamente es el COVID, sino sus efectos, lo económico, el manejo de la deuda. Hay que ubicar que varios gobernadores pidieron prestado ahora y eso va a tener un impacto en las finanzas de los estados. Entonces el gobierno se comprometió el gobierno federal a ayudar a través de la banca de desarrollo a tener un mejor manejo de los intereses de las deudas que se contrataron ahora en esta etapa. Entonces, hay un buen ánimo, lo cual nos podría hacer pensar que dentro de un mes
podamos tener ya, ojalá podamos estar en semáforo amarillo, ojalá pudiéramos ya estar hacia septiembre, hacia mediados de septiembre, final de septiembre, pasar de naranja a amarillo en la mayor cantidad de estados del país. La Ciudad de México, si estuviera en amarillo, sería una gran noticia después de toda esta etapa difícil en la que hemos estado. Entonces, yo espero que sí, que para el próximo, hora que nos volvamos a ver dentro de un mes, ojalá estemos en semáforo amarillo y eso ya sería una buena señal de que están haciendo las cosas bien. Dios te oiga. Fíjate que yo tengo también otros cuestionamientos. A ver, la primera, bueno, entre cuestionamiento y reflexión. Lo que hemos visto en este último mes es que ha habido dos actores importantes, los cuales han trabajado de la mano con la Cuarta Transformación y obviamente ha impactado de manera positiva en la Ciudad de México. Me estoy refiriendo a los medios de comunicación y me estoy refiriendo a un empresario en particular que es Carlos Slim. Estamos hablando tanto los medios de comunicación como este empresario que por mucho tiempo la izquierda, en este caso que representa a Morena, los veían como enemigos. Hoy ya Morena en el poder están trabajando de la mano. Que me parece algo muy importante, ¿no? Que han tenido la capacidad de ambos lados, tanto de gobierno, ahora Morena gobierno, estos empresarios, los concesionarios de la televisión y este empresario en particular, Carlos Slim, tener esa capacidad ambos lados de platicar y llegar a acuerdos, porque esos acuerdos, digo, finalmente han sido importantísimos, el caso de las televisoras y el caso también de lo que ha hecho Carlos Slim con este acuerdo con este laboratorio también tan importante y en conjunto, trabajo en conjunto con el gobierno federal para que existan estas vacunas. Creo que es algo positivo, ¿no? No, totalmente, Miguel. Mira, Morena no está en contra de los empresarios. No, nosotros no estamos en contra del empresariado, ¿no? Tienen una función social que desarrollar. Lo que estamos en contra son de los privilegios y de la corrupción, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos? Hay un cambio de reglas. O sea, se tiene que respetar la legalidad para el manejo de los recursos públicos, ¿no? Que es la obligación del gobierno de Andrés Manuel es que se maneje con pulcritud los recursos de todos, que son los recursos públicos, ¿no? ¿Qué se hacía antes? ¿Qué es lo que Slim y otros empresarios que sí lo hacían, ahora han entendido que las reglas han cambiado? Uno, ya no hay devoluciones de impuestos, no hay trato preferencial por parte del SAT, de la Cuarta Transformación, ¿no? Que antes se te condonaban los impuestos. Entonces, aparte de que ganabas bastante, te regresaban tus impuestos, no te los cobraban. Entonces, pues, así cualquiera es multimillonario, ¿eh? Sí, claro. O sea, una cosa es que seas millonario y con eso te volvías multimillonario. Ese es uno. Y segundo, había trampa en las asignaciones de los contratos, ¿no? O sea, no había licitaciones públicas, donde el mejor producto al mejor precio, no, ya les daban los contratos. O sea, olvídense de las licitaciones y entonces eran contratos asignados con sobreprecios. Son sobreprecios. Digo, nada más hay que recordar el tren de la Ciudad de México a Toluca, esa obra. El interurbano. Era una obra que se iba a hacer, el interurbano, que se iba a hacer en 3 años. Ya lleva una década. Iba a costar 10 mil millones de pesos, va sobre 60 mil millones de pesos. Y nadie da la cara, nadie explica por qué una obra que iba a costar 10 mil va a terminar costando 70, 80 mil millones de pesos. Y se pagan. Eso se acabó. ¿Para cuándo, No se ve para cuándo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se acabaron. O sea, a ver, ¿quieres seguir ganando dinero en México? Lo puedes seguir haciendo. O sea, la utilidad en México es de las más altas del mundo, porque todavía lamentablemente tenemos salarios muy bajos y tenemos impuestos también bajos. Si tú comparas con otros países, es distinto. Y además hay corrupción y además hay privilegios. Pues, ¿qué empresario se quiere ir de este país? Ninguno. Pues era una isla aquí maravillosa.
No estamos en contra de los empresarios ni de la ganancia, pero sí de que hay estos excesos. Entonces, eso lo entiende Slim y todo el mundo y dice, está bien, o sea, porque aún con estos controles ya de que tienen que pagar sus impuestos y de que tienen que competir contra otros empresarios para ganar una licitación, un concurso público, aún con eso, la tasa de ganancia que tienen en México es mayor que en cualquier otro país de América. Sí, es muy alta. Pues, ¿para qué me voy? ¿Para qué me voy? O sea, voy a perder, ¿qué es lo que van a perder? La parte de la corrupción, los moches, porque ellos también pagaban para que les dieran los contratos, ¿no? Sí, claro. Así. Entonces, pues esa parte digo, ya se acabó, ¿no? Y si ofrecen la mejor propuesta, con la mejor calidad, el mejor precio, pues adelante, o sea, eso no, y qué mejor que sean mexicanos, ¿no? Entonces, yo digo, tengo muy claro que Slim es millonario porque le dieron a precio de ganga de remate Teléfonos de México, un monopolio. Un monopolio. O sea, la única empresa con la que tú te podías comunicar en este país durante décadas fue Teléfonos de México. Telmex. Y pésimo. ¿Te lo venden? No, es que lo dejaron caer, Miguel. Ajá. O sea, lo dejaron para justamente privatizarlo. Porque las ganancias que había en Telmex son lo que tiene ahorita Slim. Y es mejor, o sea, pero dinero había. Lo que hubo fue una intencionalidad de dejarlo caer, decir, es que el gobierno no sabe administrar, mejor la iniciativa privada. Bueno, se lo dan a precio de risa, 4,000 millones de pesos de aquella época, una bicoca a lo que costaba, ¿no? A los viejos pesos, ¿no? De los viejos pesos, a lo que costaba, no se lo dieron ni al 10% de lo que costaba. Y entonces te dejan un mercado donde el único que ofrece eso soy yo, y que el único que fija tarifas soy yo, ¿no? 20 años, hasta que entraron los de Alestra o otras empresas. Pues te haces multimillonario. Sí, claro. Sí, y además eso, no pagas impuestos, estás en el paraíso. Entonces, yo creo que es una buena señal que estos empresarios participen del esquema de negocios que ha planteado la Cuarta Transformación, de inversiones, en fin, casi todos ellos están en los grandes proyectos de la Cuarta Transformación, o están en el Tren Maya, sí. O están en los puertos, están ahí en Dos Bocas, en fin, o sea, están participando, están ahí, el Grupo ICA está ahí, el Grupo Carso está ahí, en fin, las mineras son las que están surtiendo del acero, en fin, o sea, con reglas distintas, y creo que también es un buen mensaje porque a pesar de la pandemia, no se ha caído la inversión, ni la inversión pública, ni la inversión privada. Claro. A lo que podría uno pensar de un desplome, no lo ha habido, ¿no? Pero tampoco hay un asunto de una fuga de capitales, que ya la vivió este país. Nosotros ya vivimos lo que es una fuga de capitales, que de pronto no le ven futuro al país y a volar, o sea, así, y te asaltan, te desfalcan. Eso no está ocurriendo, no se ve que vaya a ocurrir, o sea, hay confianza, hay crítica, eso es normal. ¿No? Incluso dentro del propio gabinete hay opiniones encontradas, y se sabe, y hay partido, incluso hay compañeros que tiene razón tiene razón otro secretario, se vale, o sea, eso no, es un régimen distinto. Yo creo que también estamos aprendiendo a entender este nuevo régimen, con todos los problemas que tiene y defectos que tiene, que seguramente los hay. Mira, el hecho de que tengas un presidente que esté todos los días ahí informando, debatiendo, es algo que ni ustedes ni yo lo vivimos. Uh-huh. El presidente era así, casi era un dios, no se le molestaba, o sea, el presidente estaba alejado, o sea, vivía en el Olimpo. Vivía en el Olimpo. Los secretarios vivían en el Olimpo. No se les podía criticar, No, aquí te agarras y te polemizan en las redes, ahí de pronto hasta los criticas. Oiga, usted está, la investidura, ¿cómo está debatiendo con fulano? Pues así es, o sea, no son del Olimpo, son terrenales, y entonces me parece que es muy positivo el que tengamos esta dinámica ahora
con este gobierno y con estos empresarios. O sea, yo creo que también viene un proceso de renovación del empresariado, ¿no? Cada etapa de nuestro país ha habido un segmento político, social y empresarial que ha acompañado esa etapa. Los empresarios que vienen acompañando al general Cárdenas después de la Revolución Mexicana son distintos a los empresarios que acompañaron al neoliberalismo, y aunque sean a veces las mismas personas, porque cambian las reglas. Entonces el empresariado de la 4T apenas cambian sus principios. Sí, claro, apenas está empezando, ¿eh? Va a haber un empresariado de la 4T, lo veremos, ya lo verán nuestros hijos dentro de 30, 40 años, y así como nosotros decimos, los empresarios de Porfirio Díaz, ¿no? Claro. ¿No? Que sí hubo, ¿cómo les llamaban aquellos? Los positivistas, creo. En fin. Positivistas, sí. Sí, el empresariado nacionalista de Cárdenas, del general Cárdenas, ¿no? Porque que desarrollaron la industria ligera mexicana. En México se producían televisores, se producían refrigeradores, se producía línea blanca de muy buena calidad. Llegó incluso a producirse autos mexicanos en los años 70, ¿no? Los Todo Dina. eso se perdió. Los Dina Nacional, los Rambler que se hacían aquí en México. American Rambler, sí. Así es. Entonces, había una industria ligera. Esa industria desapareció. Llegan los neoliberales y es un empresariado distinto, es un empresariado con otros principios, otros criterios, en fin. La 4T tiene que generar su propio empresariado, tiene que definir sus parámetros, en fin, sus principios. Y ahora estamos en una etapa de transición y creo que ha sido una etapa sin sobresaltos, así con crítica, pero sin choques. Y eso me parece que es muy positivo. Muy bien. Agustín, se nos acaba el tiempo, como siempre, agradeciéndote tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, y estaremos dentro de un mes platicando de la evolución de la pandemia, esperemos que para bien, y de otros temas que seguramente va a haber mucha tela de dónde cortar. Pues aquí estaremos dentro de un mes y que tengan un gran etapa esta. Hay que seguirse cuidando y nos vemos dentro de un mes. Perfecto. Y un feliz regreso a clases. Exactamente. Sí, Gracias Ricardo. Gracias. Le damos un abrazo, Agustín. Y un Gracias. saludo, Miguel. Hasta luego. Gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédense en la programación de Hasta LTV. Nos vemos. Hasta la próxima. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.